Un segundo hallazgo importantísimo en la judería de Briviesca es este tesorillo que le llamamos el tesorillo número 2, hallado en 1988 y que está compuesto, como vemos, por muchos más platos de la vajilla del sábado, de la vajilla de las fiestas. Platos en plata con decoraciones sobredoradas, donde destaca el león, el medallón con el león de Judá y donde destaca la estrella de David. Tenemos que tener en cuenta que esta estrella no identifica en este siglo a los judíos. Es un emblema utilizado tanto por musulmanes como por judíos, como por cristianos para sus decoraciones. Es decir, la estrella de David solo se identifica con el pueblo judío a partir de los nazis. Es decir, cuando los nazis emplean la estrella de David para señalarles. Y porque actualmente el Estado de Israel emplea la estrella como símbolo nacional. En este momento tenemos que tener en cuenta que los judíos no son un pueblo nacional, son españoles. Realmente no están aquí demostrándonos una nacionalidad, sino nos están demostrando una religión, el león de Judá. ¿Y por qué es también súper importante este ajuar? Porque conserva las dos únicas cucharas en plata judías del siglo XIV que se conocen en España. Es decir, conocemos cucharas, se conservan muy pocas originales, pero aquí sí que sabemos que unido a la vajilla del Sabbat tenían también cucharas de plata especiales. Junto a todos estos platos, donde se puede observar perfectamente los rastros del incendio sufrido por la judería, es decir, ellos hacen un agujero en el suelo, meten todo, pero fue tan importante el incendio que sufrió la judería, que la arrasó completamente, que incluso estando enterrados en el suelo han sufrido el calor del incendio y todos los deterioros que les vemos son producidos por el calor y por el fuego, no son producidos por otra cosa. Y junto a ello encontramos todas las monedas de plata que esta familia atesoraba y guardó junto a sus elementos más preciados. Generalmente, casi todos son reales y medios reales de plata pertenecientes a Pedro y pertenecientes a reyes anteriores. Esto lo único que nos viene a demostrar es la importancia que tuvo esta judería, la cantidad de dinero que podían reunir para subvencionar al rey en sus batallas y por qué fue uno de los objetivos claves de Enrique II en la zona de Burgos. Sus dos objetivos prioritarios fueron la judería de Briviesca y la de Burgos. También sabemos que en esta época se destruye la de Villadiego, juderías importantes, pero realmente estos hallazgos nos hacen pensar que efectivamente se trataba de comunidades ricas, porque muchas veces se piensa que los judíos, por ser judíos, tienen mucho dinero o eran gente muy rica. Yo siempre digo que los judíos, como todos, había artesanos, había gente más pobre y había gente, por supuesto, mucho más rica y más letrada. Y no esta idea que tenemos los cristianos de estas épocas que ellos tenían todo el dinero. Pero realmente si estudiamos este atesoramiento, sí que pensamos que esta es una familia que era realmente muy rica.